Prisma, que fue ayer, ya no me acuerdo, el tiempo pasa demasiado rápido, creo. Pero, ajá, lo que decíamos precisamente era eso, ¿no? Que yo le decía que la libertad en realidad está muy cooptada, o sea, muy acortada por todo lo que nos rodea, por todo el contexto. Por ejemplo, en la primaria, en la política, en la casa, en donde sea. O sea, yo puedo decir, soy libre, pero siempre tengo reglas, siempre está cooptada por diferentes cuestiones o personas superiores que me impiden hacer lo que yo quiera. Ejemplo sencillo, no puedo ir a la casa de mi vecino y robarle sus cosas porque simplemente porque soy libre. Las leyes me lo prohíben, la política me lo prohíbe, la policía me lo prohíbe, o sea, mucha gente me lo prohíbe. Entonces, realmente no soy libre, sino siempre estoy atrapado en lo que decían hace rato también, la parte de las capas, las burbujas, donde estoy atrapado en una serie de reglas, estoy atrapado en una serie de pues, derechos y de obligaciones incluso que no me permiten ser libre realmente. O volvemos al punto, ¿cuál sería la libertad? ¿O qué es la libertad? Porque, bueno, en su sentido más conciso, según los grandes filósofos, escritores y el mundo entero, se define como la capacidad de actuar, de pensar y de decidir de manera autónoma, pero pues dice que sin restricciones externas, injustas, siempre que no perjudiques a otro. Entonces, a final de cuentas, lo que comentaban hace rato también, pues es que la libertad no existe. No existe porque simple y sencillamente siempre tenemos agentes externos, personas externas que nos están jodiendo, ¿no? O que nos están limitando a hacer lo que nosotros queramos. Entonces ahí otra vez, no existe o no existe el libertarismo, que ya sería como esa parte, o hasta dónde sí es libertad, o si existe o no existe. Ahora sí que más o menos es la introducción. Me quedé por ahí con eso en la llamada que teníamos antes. No sé si quieras. Adelante, Moni. Muchas gracias. Sí, o sea, estábamos hablando del tema justo de que no somos libres, ¿no? O sea, creemos, tenemos la ilusión de que somos libres, pero que en realidad siempre hemos estado influenciados desde que nacemos por los valores impuestos, ¿no? Desde la familia. No tenemos libertad de decir, o sea, a ver, que todos somos asesinos en potencia, ¿no? Pero que no lo hacemos porque, bueno, es un decir, ¿eh? O es un ejemplo, pero no lo hacemos porque nuestros valores inculcados desde nuestra casa nos han, pues sí, o sea, nos limitan a no matar a nadie, ¿no? O sea, y que está muy bien. La libertad tiene, lo que estábamos platicando antes de que te fueras, era que la libertad tiene límites, o sea, está limitada al, al derecho y al respeto del otro, ¿no? Hasta ahí. Mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Entonces, en realidad, pues no somos tan libres como creemos que somos, ¿no? Y bueno, ahí me quedo, ya llegó Rafa. Sí, me devolví porque se me olvidó en mi libertad y mi voluntad se me olvidó mi herramienta y me tuve que devolver. Y pues aprovecho para contradecirte porque precisamente cuando leíste la definición de enciclopedia, pues yo no concuerdo con ello, porque cuando le metes la ética y la moral, la libertad deja de ser libertad. Algunos le llaman libertinaje, pero no es así. Ojo, este concepto que yo tengo es desde lo físico, desde la condición física. Ojo, no circunstancia o condiciones de tu alrededor, no. Lo que atañe nada más al yo. Y en esto, lo que atañe nada más al yo, la única condicionante es que no seas dueño de tu cuerpo, que estés limitado, ¿sí? Porque incluso aunque estuvieras limitado de tu cuerpo, pero tienes pensamiento, pues tampoco es libertad, porque si tu pensamiento no lo puedes llevar más allá, a menos que pudieras usarlo escribiendo, haciendo un video, posiblemente. Entonces, yo sí quiero dejarles esta bombita y decir
que esa idea romántica de la libertad que está condicionada al derecho, eso no es cierto. O sea, esto nada más depende de una condición natural. Naturalmente vienes con la libertad, que es, si lo ves como la capacidad o facultad de. No hay nada que te impida, porque aunque la moral, la ética y el derecho digan que no debes ir a molestar al otro porque te vas a recibir un castigo, tú puedes tomar la determinación que sí lo vas a hacer. Y para eso requerirías de la voluntad. Aquí viene la segunda parte donde se unen los dos, donde me quedé anteriormente, donde se unen libertad y voluntad. La libertad es de cajón. Hagan de cuenta que ese es el programa. Y la voluntad es lo que haces con la libertad. Si tu voluntad que te va a llevar a una determinación o una acción es consciente y dices, sí estoy haciendo esto, sí me doy cuenta, sí, no, sí lo analicé y sí comprendo, eso es libertad. Pero si tú estás haciendo algo y no has revisado el punto de si viene de ti, entonces viene de otro y eso no sería libertad, porque estarías influenciado por la libertad del otro. Como el otro tiene libertad de hacer lo que quiera, está en libertad de influenciarte, de manipularte con premios, con castigos, con impulsos, con emociones, con muchísimas cosas, está en esa libertad. Y si tú no lo detectas, te dejas llevar y te hacen pensar que estás tomando una determinación y una acción en conciencia y en tu voluntad. Ya terminé, yo no estoy de acuerdo con esa idea romántica. La libertad es poder matar al otro y la libertad del otro, él te puede responder y a lo mejor te mata a ti. Ya terminé. Adelante, Armando. ¿Qué tal, amigos? Pues miren, yo en realidad quería hacer más como que un posicionamiento, hacer una especie, digamos, de aporte a esta construcción de definición del concepto de libertad. Decíamos que para poder entender lo que era la libertad teníamos que partir del entendimiento de lo que era la libertad para a partir de ahí saber si el concepto estaba bien construido o realmente no tenía ninguna concordancia con la realidad, ¿no? Y sí, gran problema que vamos a tener a la hora de escribir este concepto es que pues la libertad tiene como que muchas acepciones o muchas vertientes, ¿no? O sea, la libertad dependiendo hacia dónde se aplique, podemos a lo mejor entenderla o verla manifestada. Puede ser a nivel mental o a nivel físico o de una forma más simple, simplemente como una expresión de ideas en cuanto a lo que queremos hacer. Sin embargo, dentro de esta gama de conceptos, yo quisiera hacer un aporte más, no sé si filosófico, espiritual, de cómo yo percibo la libertad. Como a lo mejor alguna vez lo había comentado, a mí me queda clarísimo que gran parte de las ideas que tienen las personas, la forma en la que conciben el mundo, la forma en la que toman las decisiones o la forma en la que se relacionan con los demás, em, en gran medida tienen que ver con la forma en la que aprendieron a interactuar con el mundo, la forma en la que aprendieron a entender el mundo y a interpretar los símbolos, el lenguaje, las formas, las relaciones, todo lo que está afuera de él, interpretarlo, o sea, verlo en su mente y a partir de ahí tomar una decisión de qué es lo que está ocurriendo. Para que vaya, todos me entiendan, em, cuando nace una persona, es un bebé, digamos que es un libro en blanco, o sea, no está escrito nada en su mente. Sin embargo, conforme va creciendo, sus padres y las personas que lo rodean vacían en él un lenguaje, vacían en él una percepción, una religión, una forma de ver las cosas, lo que le llaman la cosmovisión, una forma de entender el mundo que a su vez queda grabado en la forma en la que define el mundo, en la que interactúa con él, cómo toma las decisiones. ¿Por qué? Por las creencias que le dieron sus padres, la forma en la que se comunica con sus amigos, los símbolos, la forma en la que se comunica con Dios, si cree en Dios o no, etcétera. Y esta percepción que construye el ser humano en gran medida define la forma en la que interactúa con él y también define su libertad. Una persona que crece con, digamos, una serie de cadenas físicas o mentales en cuanto a su interacción con el mundo, pues se va a percibir de cierta medida poco libre o menos libre o no libre, ¿no? Entonces, por ahí va mi percepción. Obviamente esto es un asegún, pero he notado que las personas entre más
conocimiento, más interacción sobre el mundo, más conocimiento sobre otros países, sobre las cosas que los rodean, a- ahondan o abundan digamos, lo que podríamos llamarle la conciencia. ¿Qué tan consciente es sobre sí mismo, sobre las ideas que tiene de sí mismo, sobre esa construcción religiosa que tiene, sobre la percepción de Dios, sobre las personas que lo rodean, sobre su familia, sus relaciones amorosas, etcétera? ¿Qué tan consciente eres de quién eres tú, de cómo interactúas con el mundo? Esa percepción de poder verte a ti mismo y las cosas que tú haces y cuestionarte y decir por qué hago lo que hago, de cierta forma te hacen libre o te pueden hacer preso de ti mismo. ¿Por qué? Porque en la medida de que es incapaz de ver lo que tú haces, lo que tú decides, la forma en la que buscas personas, amigos, a tu pareja, cómo te relacionas con ellos, cómo vives el día a día, si eres incapaz de entender por qué cometes los mismos errores, por qué buscas las mismas parejas, por qué, no sé, tienes los mismos trabajos horribles, todo esto que te encadena al día a día de forma constante, si no eres capaz de entender por qué haces lo que haces, entonces creo que no eres libre, pero en la medida en la que entiendes el por qué buscas una pareja como la buscas, por qué tienes hijos como los que tienes, por qué tomas estas decisiones, por qué, etcétera, por qué hablas con Dios, por qué no hablas con Dios, te hace más libre de poder, de cierto sentido, cambiar las cosas como están en este momento y moverlas en una dirección en la que tú quieres. Entonces, digamos que entre más conciencia tiene una persona de su entorno y de sí mismo, es más libre para poderse cambiar a sí misma y a su entorno. Y entre menos conciencia tenga esa persona de sí mismo y de su entorno, pues obviamente tiene menos capacidad para mover ese entorno, ¿no? Entonces, creo que me gustaría sumar esa perspectiva sobre la conciencia, el nivel que tienen las conciencias, las personas sobre sí mismos, los hace más libres. Y pues, y también es paradójico y con esto ya cierro. ¿Por qué? Porque también las personas, se ha probado que las personas que también son muy conscientes de sí mismos y de su entorno, también pueden ser muy infelices. ¿Por qué? Porque la conciencia del todo no necesariamente te hace libres, sino que puedes ser completamente consciente del potencial que existe en el mundo, sobre las vidas posibles que podrías tener, las parejas posibles que podrías tener, los destinos posibles a los que pudiste andar, todas estas posibilidades, pero que no las puedes vivir todas y que día a día estás encadenado a tomar una decisión e ir por un solo camino, es aprisionante en el sentido de que si fallas, te castigas tanto a ti mismo porque sabes que fuiste capaz de haber podido tomar una mejor decisión. Sin embargo, bajo las condiciones y el nivel de conciencia que tienes en este momento, te obligaron o te limitaron a tomar solamente esta decisión. Entonces, también es paradójico porque las personas a veces entre menos conciencia tienen, menos se castigan porque son completamente ajenas e inocentes de las cosas que están pasando y son ajenas en la perspectiva en que las decisiones que toman en el día a día los llevan hacia un desastroso futuro, o a lo mejor los llevan al mejor de los futuros, porque en esa inocencia, en esa bondad o nobleza, andan por la vida felices y sin preocupaciones. Y a veces las personas que parecen súper listas y súper inteligentes están todavía más tristes y más preocupadas porque saben que las cosas están muy difíciles y saben a lo que se enfrentan. Entonces, eso también es muy, muy interesante, esa percepción. Gracias. Mm, hay mucho, hay mucho que comenta Armando en una sola intervención, pero creo que, bueno, de manera general estableces en un punto o en conclusión que justo, o sea, la libertad, así como abarca muchos aspectos, abarca muchas cosas, abarca muchos ámbitos y demás, o sea, al final también, o sea, a un nivel, digamos, más simplificado, pues otra vez, no existe. O no sé si existe, pero con muchas limitantes. A ver, adelante, Van. Es que está, o sea, decía
decía Armando que obviamente la libertad existe, o sea, y la tienes, pero siempre vamos a tener limitantes por una o por otra en todos los aspectos. De hecho, tan limitada está la libertad que, por ejemplo, no podemos invadir la esfera jurídica de otra persona. Así esté al lado de nosotros. Es lo que pasa con los fumadores. Los fumadores, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pues yo tengo mi derecho y tengo mi libertad de fumar donde se me hinche la gana. Pero si tú estás al lado y dices, yo no fumo, y yo estoy en mi derecho y en mi libertad de decirte que te quites de aquí porque estás rompiendo mi esfera jurídica, porque me estás afectando. Entonces yo creo que es limitante. No existe la libertad como tal. Sí tenemos poder de decisión hasta cierta circunstancia, pero siempre va a haber algo que nos restringe ese derecho. Por ejemplo, una mujer dice, ay, sí, yo tengo la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en el dado caso de que esté embarazada y que quiera abortar, por ejemplo. Pero ahí ya está transgrediendo la esfera jurídica de algo que ya tiene vida y de que la ley protege. Entonces, sí tenemos limitantes. Al final del día, la libertad como tal no existe. La única manera en la que obtienes libertad es que fueras un pájaro, porque entonces sí te puedes mover a donde quieras, no hay quien te limite, no hay normas, no hay reglas, no hay nada. Ahí sí puedes ser libre. Cuando te subes a la bicicleta y te pones tus audífonos, ahí sí te vuelves libre, porque te aíslas del mundo. Entonces ahí sí eres libre. Ahí te encierras en tu esfera y ahí hay libertad, pero siempre va a haber limitaciones. Yo creo que siempre va a haber limitaciones para todos los aspectos de tu vida, pero es cuánto, que le sigan dando. Ahí va Prisma. Prisma. ¿Estás Sí, muteado, es que, a Prisma? ver, ahí creo que Bone mencionó una parte importante y fue precisamente el aislamiento, y es donde yo les decía que físicamente o matemáticamente uno de los sistemas en los que yo probablemente podría decir que existe cierto grado de libertad es en las esferas huecas, porque en las esferas huecas digamos que el objeto que se encuentra al interior de esa esfera hueca estaría exento de la influencia de la fuerza de gravedad de la esfera. Y uno va a decir, bueno, ¿qué carajos tiene que ver todo ese desmadre con la libertad? Y precisamente es eso, porque la libertad tiene que partir, o yo lo veo de esa manera, como bien lo había mencionado, creo que fue Rafa, donde no recibas una influencia del exterior y donde esa decisión que se va a ejecutar tiene que emerger de una forma creacionista e involuntaria. O sea, no tendría que haber más bien voluntaria. No tendría que haber una influencia que le diga a ese punto que se encuentra al interior, muévete hacia X lado o hacia XY por una influencia. Simplemente podría decir, yo aquí soy libre, me puedo mover dentro de esta esfera porque la gravedad no me va a afectar. El dilema viene ahí, ¿cómo carajos ese punto se podría mover? Entonces, mientras no se resuelva, porque básicamente lo tenemos ahí quieto y sin movimiento, ¿no? Y él no puede realmente decir, pues me puedo mover, porque tendría que suceder algo más, un impulso o algo que le diga, ¿sabes qué? Oye, me quiero mover a X o Y lado. Entonces, mientras no podamos nosotros decir, ¿sabes qué? Puedo tomar esa decisión, pues básicamente estamos hablando de que él sigue estando sometido a esa influencia externa porque él no puede tomar esa decisión. Y ahí es donde viene el problema, que en apariencia podría decirse que nosotros estamos viviendo una ilusión de libertad, o sea, creemos realmente que estamos tomando decisiones libres, pero probablemente lo único que estamos haciendo es volvernos consciente de esas decisiones que ya de una manera predeterminada tomamos, pero creemos que nosotros las tomamos. O sea, esas decisiones ya estaban tomadas y nosotros tenemos esa falsa creencia de decir, ¿sabes qué? Probablemente sí existe la voluntad, porque ese fue otra de los términos que incluyeron, ¿no? Voluntad y libertad. La libertad dijimos que está limitada por los factores externos. Probablemente la voluntad no, porque yo podría ser inválido y tener la voluntad de querer caminar. El problema es de dónde viene y de dónde surge ese impulso. Y si ese impulso es genuinamente, se origina y se crea de la nada, o si nuevamente depende de un factor externo para poder existir, y si es así, entonces seguiría siendo determinada la voluntad, por lo tanto seguiría siendo una ilusión, o sea, seguiría siendo algo falso e inexistente. Y ese es el detalle, o sea, necesitamos una certeza objetiva física
que nos permita comprobar y decir, ¿sabes qué? Sí hay una parte en donde podríamos argumentar que sí existe la libertad y surge precisamente de la combinación de estos factores en donde podemos nosotros tomar una decisión indeterminada, que es a lo que yo le llamaría libertad. Ahí lo dejo. Bueno, es que, fíjate, por ejemplo, aquí comentas, Prisma, que es una ilusión ser libre. O sea, ahí ya entonces otra vez, acá Vane reitera lo que dice Armando, ¿no? Que somos libres con muchas limitantes. Entonces, realmente no somos libres, porque al final de cuentas estamos limitados por muchas variantes, por familia, por padres, por seres superiores, por leyes, por lo que tú quieras, y no somos libres. O sea, estamos limitados por todo eso. Por ahí incluso escribía por acá Lorenzo en los comentarios, ¿no? Y también por acá el compañero que nos escucha. Pero, o sea, entra en una cuestión de entonces, ¿qué es la libertad? ¿O realmente la libertad otra vez no existe? Yo, basado en tanto en la experiencia como en el conocimiento que he ido adquiriendo de ustedes y de la vida, supongo, este, considero que también la libertad tal cual, o ser libre, o sea, como que, pues, coincidiría con un poco con ustedes, siempre que se pudiera decir que ser libre es vivir en esta burbuja de leyes y de limitaciones. O sea, que eso es la libertad. O sea, que aunque la libertad como tal te diga que eres libre de pensamiento, de acciones y de todo, siempre que no dañes a otra persona, pues, o sea, al final la libertad está cooptada por eso. O sea, es, es complicado decir que sos libre. A menos tú también comentaba algo por ahí de los pájaros, de las limitaciones que tienen los pájaros. Y bueno, es complicado, como que al final, o sea, siento que la libertad así puntual en toda su extensión de la palabra, este, de su definición de biblioteca, pues no la tenemos, no existe, no sé. Timo, Rafa quiere hablar. Rafa, Moni, no sé. Sí, permítame porque, bueno, ahora sí pido derechos extras porque ya voy a salir del área de cobertura. Yo que sí quisiera, ahora sí que señalar las diferencias entre condicionar, limitar y determinar. Las condiciones son naturales, vienen con la libertad, esas son las condiciones. Las limitaciones son externas, por lo tanto, si son externas, se pueden romper con. Creo que ya salió del área de cobertura. Se ¿Ya no me fue. escucho? Sí, te Ya quedaste en regresó. que las Ahora sí. limitantes son externas, y se pueden romper. Se pueden romper. Perfecto. Las limitantes se pueden romper porque las condiciones lo permiten, la condición de libertad te lo permite. No hay que confundir limitantes. Las limitantes y las condiciones no son determinantes. Eso nomás quiero decir, no son determinantes. ¿Y cómo se pueden romper? Pues con la condición de libertad, con eso se pueden romper. Y se ha demostrado en muchas ocasiones. Ya terminé. Ahora sí salgo del área de cobertura, bye. Ay, o sea, Que te vaya Moni, bien en tu libertad fuera del área de cobertura. es que no. Oye, es que sí Dale, Moni. creemos, ¿no? O sea, en esta ilusión de que creemos que somos libres, incluso de pensamiento, ¿no? Pero si fuiste educado en una religión católica, pues tampoco eres libre de pensamiento, porque cuando vengan pensamientos pecaminosos a tu mente, pues te vas a limitar. O sea, va a haber un autocontrol, un límite ahí, propio, ¿no? Volvemos a las restricciones. Exacto, entonces no podemos decir que la libertad existe como tal, sino que tenemos, el poder de elegir dentro de nuestros valores, podemos elegir qué hacer, qué decisión tomar, pasarte un alto o no pasártelo, ¿no? Porque
¿por qué no te pasas un alto? Pues porque si te ve la policía te pone una multa. O sea, no es que en realidad te lo pases porque, o sea, que no te lo pases porque eres respetuoso de las leyes, ¿no? No te lo pasas porque si te agarran, pues a lo mejor te ponen una multa, ¿no? Muchas veces, digo, vemos, y voy a hablar algo fuerte, pero muchos violadores estarían muertos si tuviéramos la libertad de poder matar al que viola, pero no tenemos esa libertad, estamos limitados por las leyes, porque, pues, si yo mato al que viola, pues, entonces la que se va a la cárcel soy yo. Y hasta Entonces, cierto grado coaccionados, Moni. Pero totalmente. eso no sería hermoso. Ahí, perdón, Moni, o sea, ¿no sería bueno como que hubiera como un atenuante y ahí aplico o entraría Van en la parte licenciado, como un atenuante que dijera, por ejemplo, justo lo que comentas de, es un violador y lo caché en el acto con una menor, vamos a ponerlo así, Bueno, pero ahí entrarían ya otras y figuras. lo puedo matar, digámoslo así, y que dijera un atenuante, pues ¿sabes qué? Entonces eso es libertad de defender a lo mejor a la menor, por decir un ejemplo, y entonces que fuera válido. ¿Eso sería como una mejor libertad? ¿O eso es posible? No, no, o sea, se considera más bien, entraría dentro de la circunstancia, valga la redundancia, de la circunstancia de legítima defensa. O sea, tú estás viendo que se está cometiendo un delito en, en el instante. Entonces, tu reacción es decir, bueno, pues entre la defiendes, la jalas y obviamente lo desvives. Pero esa Pero, sería legítima defensa. No pero, entraría en tu derecho de libertad. pero, Vane, O sea, ahí tengo duda y tú que conoces de leyes, o sea, si la legítima defensa debe venir del afectado directamente y no de una tercera sí. persona. Sí, o sea, de hecho, habría que valorar la situación, porque para acreditar la legítima defensa se necesitan tres circunstancias, que es el peligro inminente, que sea inmediato y no me acuerdo cuál es la tercera, pero son tres condiciones que se tiene que dar para la legítima defensa. Y que no haya uso excesivo de la fuerza. O sea, no es lo mismo que llegues y digas, bueno, ¿sabes qué? Están abusando de mí y al lado de mí tenía yo una lámpara y le reviento la lámpara en la cabeza para quitármelo de encima, a que dices, ok, estamos en la cocina o te logras zafar, corres a la cocina, agarras un cuchillo y le metes 20 puñaladas. O sea, obviamente no puedes excederte en defenderte, ¿sí? O sea, a lo mejor le entierras el cuchillo en la pierna y bueno, ya es legítima defensa, pero si ya con saña le das 20, 40 o 60 puñaladas y dices, ya hasta que lo maté y lo dejé hecho cachitos, pues ya estoy contenta. Ahí ya no se acredita la legítima defensa y tampoco puedes alegar que fuiste libre. O sea, no puedes ser libre para matar. Ujú. Puedes tomar decisiones conscientes. A lo mejor hasta puedes volverte eh, delincuente de ocasión, pero eso no te implica que tengas la libertad de hacerlo. Ujú. Entonces, ahí no entraría tanto la figura de la libertad, sino ya entraría en otras condiciones. Y yo creo que la libertad son decisiones conscientes. O sea, siempre tomando en cuenta las limitantes y las restricciones que tenemos, aunque sean factores externos, como decía Rafa. Es que las limitantes son factores externos. Sí, pero nosotros no somos, es más, ni siquiera en tu casa eres totalmente libre. Si vives solo, si dices, bueno, llego a la hora que se me hincha la gana, estoy en libertad de llegar y entro a la puerta y empiezo a aventar los zapatos, me empiezo a quitar la ropa, a lo mejor ahí es libertad. Pero también sabes que tienes que recoger, que no puedes vivir en un cochinero. O sea, la libertad siempre está limitada por algo. No somos totalmente libres a menos de que, como bien dijo Prisma, estemos en una esfera, en una burbuja de cristal y ahí sí podemos hacer nuestra santa voluntad, porque no estamos transgrediendo el derecho de los demás. Ujú. Pero siempre vamos a estar limitados. Entonces entran ciertas condiciones y yo creo que en los delitos, particularmente en cualquier tipo de delito, no entra la libertad, porque Bueno, sabes que te pueden sancionar. yo ahí es donde les ponía el ejemplo antes de que nos viniéramos para acá en la llamada de WhatsApp y me gustaría que Nacho me contestara. O sea, imaginemos que de repente te encuentras con una nave de Elon Musk
que ya es capaz de viajar por tiempo indeterminado al espacio y te vas solo al espacio, ¿sí? Y allá tienes tu sustento, eres autosustentable porque la nave, pues no sé, puede crear energía a partir de ciertos materiales que están disponibles en el espacio y luego aparte tienes alimento, no sé. Entonces ya soy libre si estoy allá, Nacho. Bueno, creo que algo decía Rafa de que incluso aquí en la Tierra si te vas en solitario a algún lugar, ¿no? Pero poniendo un ejemplo así todavía más extremo de irte a otra parte del universo y tener la posibilidad de subsistir solo, ¿eres libre? No, yo diría que no existe. O sea, es lo que te decía. Primero se necesita determinar una evidencia física o científica que nos diga que la realidad puede existir de manera objetiva y universal en nuestra realidad. Mientras la libertad, yo digo, exista precisamente solamente como un concepto abstracto, así como las leyes y un constructo social, nosotros no podríamos decir que eso evade las leyes, ¿no? De la física y de la realidad. Lo puede, digamos, rebasar, porque alguien puede decir incoherencias. El problema es que aún esas incoherencias están siendo procesadas de una manera aparentemente determinista en nuestra realidad. Y ese es el problema. O sea, por más que nosotros nos tratemos de aislar, nosotros no podemos romper las leyes universales a las que estemos sometidas. Por eso yo ponía el ejemplo, o sea, espérame. Creo que su bebé ¿cómo se llama? Le bloqueó su libertad. Ahí andas, Nacho. Bueno, se ocupó. Dale, Timo. Justo, ahí ya tiene una libertad cooptada por su bebé. Ya no es libre de platicar con nosotros. Adelante, Moni, creo que te quedaste a media idea por ahí, no sé. No, les quería decir que me tengo que ir porque tengo una junta en 10 minutos. Y pues que no nos quedemos con la idea de que somos libres, ¿no? Porque ni siquiera somos libres de movernos de un país a otro o de una ciudad a otra, porque tenemos muchas condicionantes, que nos limitan, ¿no? Condicionantes tanto mentales, ¿no? Que han sido impuestas por la familia, por la sociedad, por el círculo en el que nacemos, como las mismas libertades, de nuestro propio carácter, ¿no? De nuestra voluntad. Entonces sí, yo creo que vivimos en la ilusión de que somos libres, pero que en realidad lo único que podemos hacer es tomar elecciones para nuestros valores. Ok. La dejé de Entonces, escuchar. sí, parece que se le fue también un poquito la señal. Entonces, pero sí, creo que No, ya entiendo cerré. que Sí, ya cerró, perdón. Sí, dice que ya se va también. Que bueno, tiene que salir. Pero bueno, sí, básicamente, este, en conclusión, pues sí, creo que la mayoría, o si no todos, bueno, a ver si ahorita Prisma termina su idea, pero básicamente decimos o podemos decir que no existe. No existe así tal cual, sin llegar al punto de la, ¿cómo se llama? Del libertarismo en ese sentido. Entonces, ahí pues preguntando sobre el ejemplo de la libertad de hacer o no hacer en un acto, por ejemplo, del ejemplo que ponía Moni, pues ya por ahí han respondido varios, igual por acá por el tweet. Y pues sí, básicamente, o sea, nos dice que sí podríamos hacerlo, pero que pues otra vez, tenemos condiciones, tenemos leyes que nos van a joder de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguien, si por ahí Armando, Mane, quiere agregar algo más o comentar algo Yo más. nada más para cerrar.
Yo nada más para cerrar porque ya ando en la calle. Pues yo insisto, la libertad no existe, la libertad tiene restricciones, no somos 100% libres y la única manera en la que puedas alcanzar la libertad o es que te vuelvas pájaro o que te subas a la bicicleta y te pongas tus audífonos y te exilies del mundo por ese rato en el que andas en la bicicleta. Entonces creo que es la única manera de alcanzar la libertad. Creo que sí puedes decidir, que sí puedes manifestar tu voluntad, pero siempre vas a tener algo que te controle, algo que te contenga, y pues bueno, es cuanto. Entonces, si quieren ser libres, vuélvanse pájaros. Es cuanto. Ok, bueno, pues ¿hay alguna manera de convertirse en pájaro? De pasar a ser un animal que no tenga criterio para que sea una buena atenuante esa. Creo que no. Creo que seguimos estando limitados. Mane. Oye, a mí me gustaría que agarrara el micrófono el Man of Today, porque, no, el Man of Today. El Man of Today, porque tiene muy buenos puntos ahí que dejó en los comentarios y está chido. Ojalá pudiera agarrar el micrófono. De hecho, el que agarre el micrófono tiene premio, ¿no? Lleva una botella gratis. Se le manda por Sí, justo. AliExpress. Entonces, Estamos repartiendo dos de Bucanas. anímense a agarrar el micro, pero sí, o sea, Están así como lo condicionando a la comentaba. gente en su libertad. No, estamos motivando, que es distinto. Eso se llama motivación. Oye, pero Pero entonces a mí ya me queda la duda, porque ese es el punto, ¿no? O sea, si la libertad entonces no existe, entiendo que uno puede tener posturas filosóficas o creencias y que uno las puede defender porque son creencias personales. Pero entonces, bueno, yo lo veo de esta manera, si uno tiene esas posturas que no aplican directamente de forma objetiva en la realidad, pues ahí es donde, o sea, yo entiendo que podemos aceptar y respetar la opinión personal de cada uno, pero eso no quita que probablemente sea una incoherencia y una incongruencia, ¿no? Por eso es que yo planteaba que es importante buscarlo realmente de una manera objetiva en la realidad y ver cómo se podría demostrar, porque eso ya le daría realmente un peso a esa ideología o a esa filosofía, porque sí funcionaría, o sea, se podrían demostrar cosas que sí existen como tal, ¿no? a mí se me ocurre, o sea, y sigo con el tema de Man of Today, o sea, sobre lo que él comentaba en el ejemplo de los pájaros, sí, que los pájaros no son libres porque ya viene determinado, ya viene, sí, o sea, vienen determinados biológicamente, entonces, según entiendo, la lógica vendría precisamente derivada de la conciencia humana, es decir, o la descubrimos o la creamos, ¿sí? Pero es decir, como nos reconocemos conscientes, es que entendemos y debatimos sobre la libertad, ¿no? De otra manera seríamos como los pájaros que ni siquiera tienen conciencia de que están, de lo que significa libertad, ni saben de lo que estamos hablando y ellos simple y sencillamente tienen su vida determinada ¿cómo se llama? Por el determinismo biológico. No sé si estoy bien. Pero justo, o sea, es lo que yo le comentaba. Entonces es instinto. O sea, estamos determinados, por ejemplo, tengo la libertad de, bueno, ni siquiera la tengo. O sea, subconscientemente, por ejemplo, al igual que un pájaro, tengo hambre o tengo sed y voy y busco algo de comida, ¿no? Si tengo algo que comer, pues lo como y si no, pues voy a buscar a otro lado y si no, pues incluso, por ejemplo, yo como persona podría robarlo. Los pájaros hacen lo mismo, ¿no? Si tiene hambre, va y busca la comida, ¿no? Si dejó guardada una lombriz, la busca y se la come. Pero si no tiene, pues va y busca a ver dónde encuentra. Lo mismo con la sed. Entonces, o sea, ahí estaríamos otra vez como cooptados por la conciencia, por los instintos, por los sentires de uno mismo. Es decir, si ahora siento sed, pues voy y tengo la libertad de ir por agua. Pero pues si no tengo agua, voy a la tienda y si no tengo dinero, entonces me la robo. O Pero, sea, pero según entiendo con el ejemplo de A Man of Today, es de que, o sea, el pájaro, o sea, siente sed o siente hambre y tiene que ir forzosamente por esa necesidad biológica a conseguir lo que necesita y a diferencia de la conciencia humana, pues tú puedes ponerte rebelde y decir, ¿sabes qué? Tengo sed, pero no voy a tomar agua.
¿sí? O no voy a comer o lo que sea, que sabes que va contra tu necesidad biológica, pero de alguna manera tienes la libertad de decidir sí o no hacerlo. O sea, sabes que te va a hacer daño y si sobre todo si pasa más tiempo sin que tomes agua o sin que si consumas alimento, pero tienes esa libertad de decidir, ¿no? Entonces, por eso yo tengo ahí, pongo que como que la duda, Vane y Nacho, o sea, si entonces la libertad es algo que descubrimos gracias a la conciencia humana, ¿la descubrimos o la creamos? Yo creo que la descubrimos, ¿no? Yo O sea, siento que es eso, la descubrimos. Ajá, eso es algo que hablaba ayer creo con Timo, y es lo que le planteaba, que probablemente nosotros no estamos creando las cosas y realmente solo estamos descubriendo que existían esas posibilidades y ya, pero ya estaban, o sea, estaban ahí para poder eso, poder verse. O sea, en conclusión deberíamos ser más observadores, ¿no? Más observadores para observar lo que sí podemos y lo que no. Y Ajá, eso sería libertad amplia o corta, dependiendo de tu, ¿cómo se puede decir? De tu visión. Ah, no lo sé. Ahí, ajá, siento que esa visión, por ejemplo, te la abre mucho también el conocimiento, porque, por ejemplo, un ejemplo, una ley que yo no conozca, por ejemplo, que me da la libertad de, no sé, de rebasar por la derecha, un ejemplo, o por tal lado, ¿no? Si yo no la conozco, no me da esa libertad, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, entre más conozca, más libre soy o más atrapado estoy en el conocimiento. No sé. Creo que, bueno, dado el ejemplo, pues sería, ¿cómo sería? Pues sí, sería correcto decir que entre más conozca, más leyes conozca, más de conocimiento general, entre más conocimiento tenga, pues más libre voy a ser, porque voy a tener la posibilidad de hacer más cosas. Entonces, mientras más conozca, más puedo hacer y más libre soy. Esa sería nuestra conclusión de la libertad no existe o estaría sacando una mala conclusión. Ya para casi finalizar, no sé si alguien más quiere dar una conclusión ya sobre los puntos tocados por cada uno, estaría perfecto. ¿Alguien? Armando, Moni, Prisma, Vane, Mane. fíjate que yo he hablado con un chavo creo que es de TikTok, y el vato estudia algo del cerebro, como de la fisiología o fisionomía del cerebro. Y él dice que se ha demostrado que nuestro cerebro, el 60% de las decisiones que toma son en piloto automático, o sea, que dependen de nuestro instinto, procesos químicos y que así, y que solamente el otro 40% restante depende de procesos cognitivos. Y ahí es donde decía que todavía se vuelve más complejo, porque decía que muchos de esos procesos cognitivos también están predeterminados, o sea, ya sigue nuestro cerebro los caminos que están construidos y que realmente es un porcentaje muy bajo cuando nosotros realmente empezamos a generar sinapsis, es donde podríamos hablar de que realmente nuestro cerebro está empezando a tomar decisiones nuevas o que está tratando de hacer algo que no podía ya hacer. Entonces es algo que a mí también me deja pensando, ¿no? O sea, si te digo, si solamente es como una ilusión de que nosotros estamos decidiendo. Vivimos en una Matrix, entonces, Sí, sí, yo para cerrar, si me permites, Timo, sí, igual tengo lo que comentaba al inicio, más o menos la misma perspectiva de que eres libre en la medida de que eres consciente de las cosas que te afectan, de las decisiones que tomas, de cómo reaccionas, como dice Nacho, ¿no? En la medida de que apagas esta mente primitiva y activas la mente eh, razonable o consciente y manipulas el status quo, el instinto de reaccionar y lo vuelves, digamos, una decisión o un acto mucho más elevado, mucho más perfecto, mucho más estratégico
y en esa medida pues eres un poco más libre, ¿no? Yo creo que a lo mejor sería una bonita conclusión hacer esta correlación entre la libertad y el conocimiento o la conciencia, separando de la libertad total, ¿no? Esto, este ejemplo que ponían de ser un pájaro y salir volando y etcétera, yo siento que no va tanto por ahí, porque esa libertad absoluta como tal tampoco existe, o sea, diría Nacho, pues tendríamos que vivir en una esfera o vistos de una forma diametralmente gigantesca, tendríamos que ser prácticamente dioses. ¿Por qué? Porque si hiciéramos una comparación eh, hacia otro factor, es decir, puedes salir volando, no, bueno, no eres libre. Puedes vivir sin comida, bueno, entonces no eres libre. Puedes derrotar a todas las personas peleando, no, no eres libre. No, tienes todo el conocimiento del mundo, no, no eres libre. Si hiciéramos esta comparación de forma simultánea y continua, de forma permanente, con todos los parámetros eh, que supondría la libertad, nos daríamos cuenta que no existe la libertad. ¿Por qué? Porque entonces la libertad sería equivalente a ser Dios. O sea, Dios es el único omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, que es libre en todos los sentidos, en todas las formas, en todos los estadios, dimensiones, en tiempos, etcétera. ¿Por qué? Porque no existe limitante para Dios. Entonces, si nosotros definimos la libertad en esa perspectiva de compararlo con cierto factor, entonces obviamente no va a existir, siempre va a haber una limitante. Y sería, digamos que absurdo compararlo por esa perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos comparándonos con Dios y jamás vamos a ser dioses ni vamos a ser similares a Dios. Lo que sí podemos hacer es percibir esta libertad de lo que sí podemos hacer o que está dentro de nuestro control para mejorar nuestras decisiones. Y con esto cierro, ya nada más quisiera poner un leve acento o una interrogante para como cereza en el pastel y que podría ser a lo mejor el hilo conductor de un siguiente debate. El ser libre para qué. Es decir, sí, está interesante a lo mejor debatir sobre si existe la libertad o no, pero también estaría interesante debatir la libertad para qué. O sea, para qué cierto grupo o ciertas personas quisieran ser libres en la medida en que esa libertad necesariamente no puede ser buena para ese grupo o para esas personas. ¿Por qué? Porque ahí interviene precisamente el conocimiento y la capacidad de qué hace con esta libertad. Y yo lo veo mucho con este pensamiento que a veces tengo de que necesariamente no somos libres porque en la medida en que fuéramos absolutamente libres, eh, nos haríamos más daño a nosotros mismos, seríamos más infelices, seríamos más miserables, seríamos más restringidos en muchas formas, porque entre más te acercas a la luz, siento que más te das cuenta lo oscuro que estabas y la lejanía que hay entre la luz y tú, porque a pesar de que avanzaste hacia la luz, sigues estando lejos y crees que sigues avanzando y sigues acercándote, pero en realidad no te acercas, sino que se sigue alejando. Entonces, entre más conocimiento y más conciencia, etcétera, no necesariamente es más felicidad, ¿sí me entiendes? Entonces, que yo sea más libre en muchos aspectos, no necesariamente me haría más feliz, no me necesariamente me haría más rico o más satisfecho, ¿sabes? Entonces, ese es un cuestionamiento que a veces me hago. Sí, la libertad, cool, pero ¿la libertad realmente merece la pena o nos haría más felices o nos hace mejores? Por alguna razón, Dios, me imagino, y a lo mejor esto va a sonar mal, pero Dios decidió que este universo lo construyó de una forma en la que hay tantas limitantes para que no se autodestruya o no entre en caos, que haya limitantes en todos los sentidos y en todos los universos para que no seamos completamente libres, porque si entonces somos completamente libres, pues somos Dios, simplemente manifestándose una y otra vez en el universo. Pero bueno, ya estoy entrando en temas completamente absurdos y con eso cierro mi participación, amigos. Gracias. Ups, Moni se nos fue y quería concluir. A ver si, no sé, alguien más quiere opinar. Una finalización, Mane, Vane.
Es momento. Prisma. No sé si ya habías concluido. Ahí está. Bueno, entonces no sé Y si ya Manny concluyó. tiene. Ajá. Manny, Vane, creo que si quieren agregar algo más. Vane, Vane creo que ya estaba en la calle. Emma, Perdón, sigo diciendo que nos convirtamos en pájaros. Es la única manera de ser libres. Definitivamente. O sea, no hay otra manera. De veras, yo quisiera ser libre a veces y digo, güey, no puedo. O sea, no puedo ser libre ni en la casa. No puedes andar en calzones si se te hincha la gana. No puedes andar desnuda si se te hincha la gana. Porque tienes familia, porque estás, aunque estés en tu espacio, siempre va a haber alguien que pueda entrar. Oye, que necesito, oye, esto. No eres libre. Entonces, insisto, vuélvanse pájaros, niños. La libertad no existe, definitivamente. Y es cuanto, y con eso cierro. Y me bajo porque ando trabajando. Vale, gracias, Saludos, Mane. Vane. Bueno, no, la determinación de Vane es, o más bien dicho, la conclusión de Vane es, volvámonos pájaros porque la conciencia es lo que, ¿cómo se llama? Lo que nos estorba, es lo que nos hace preocuparnos sobre la libertad. No, yo creo que estoy de acuerdo básicamente con todo lo que aquí hemos expuesto y en el fondo, pues sí, incluso veo que estamos todos de acuerdo también. No sé si volvernos pájaro lo resuelva. No sé si agregándole leyes, atenuantes y demás a la Constitución lo resuelva. Podría funcionar a lo mejor un poco, podría ampliar la libertad, probablemente sí, pero pues al final de cuentas mm, seguimos determinados otra vez, como alguna vez lo comentó Prisma, por la física, es decir, las limitantes físicas tanto de tu cuerpo como de las leyes físicas en sí como tal, pues siguen siendo limitantes, ¿no? O sea, siguen siendo limitantes para hacer lo que uno quiera. Entonces, Pues es que ponlo, o sea, o sea, ese ejemplo del pájaro está bien, o sea, porque ponlo como si pudiera existir un arte de magia por medio del cual toda la humanidad en un 2x3 se convirtiera en pájaro y dejara, entonces ya no existirían humanos, entonces pues ya no habría quien estuviera consciente de que no somos libres o de que somos libres, ¿sí me explico? O sea, ya no, en un 2x3 ya dejaríamos de tener conciencia y adiós al problema y el debate de la libertad. ok, al menos en México no somos libres, estamos oprimidos por un gobierno. Pero bueno, listo, pues es todo. Creo que me hubiera gustado que se hubiera quedado un ratito más por el compañero Rafa y la compañera Moni, pero este, pues parece que no ha sido posible, entonces pues les agradezco mucho a Mane, Vane, Armando, Prisma, los Oye, escuchadores, los listeners. oye, Timo, eso de el compañero Rafa y la compañera Moni me suena a que formamos parte de un partido político, güey. Amén of Sobre, today. sobre todo de izquierda, ¿no? El compañero Rafa y la compañera Moni. Suena así muy leftist. Listo, pues gracias. Pero sí, saludos a todos. Saludos, nos vemos, que estén bien.